Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pippo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 335 de la séptima temporada. Hoy, Decadencia de Occidente con Edgar Pacheco, Luis Faraj y Néstor Díaz. Imperdible y profunda charla sobre la decadencia de nuestros valores occidentales. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Yo creo que nos daríamos cuenta aquí de algo los tres, ¿no? Y es que hay un problema en Occidente en cuanto a la religión actualmente, ¿no? Que es difícil encontrar una iglesia que cumpla con las expectativas, por ejemplo, de llenar esa necesidad espiritual que tiene el hombre occidental, un hombre nihilista, modernista, posmodernista, ¿no? Que vive en una sociedad postindustrial. Entonces, obviamente hay una, como decía Séneca, ¿no? El hombre está buscando que alguien le tienda la mano. Y hay gente que tiene necesidad y no sabe qué hacer, ¿no? Te vas a una iglesia y te encuentras con ruido, con algarabía, con desastre, ¿no? Te vas a otra iglesia y aquí tienes a María en el centro y olvidaron las escrituras. Y entonces yo creo que aquí entramos a un punto crucial y que es que la Biblia habla también de esto, ¿no? O sea, la Biblia nos advierte de que los tiempos irán de mal en peor, ¿no? Que el corazón del hombre se va a enfriar. Entonces, aquí estamos tres personas hablando de una necesidad real. El hombre tiene una necesidad real, una necesidad de Dios, como dice Agustín, ¿no? El corazón se encuentra inquieto hasta que se encuentra con Dios. Y obviamente las religiones buscan como canalizar esa necesidad a través del dogma, del rito, de la liturgia. Pero ¿qué pasa? Porque hace un mes, si no hace mucho, nos levantamos con la noticia, por ejemplo, de que Roma también ya había cedido un poco al asunto de bendecir parejas homosexuales y que, por ejemplo, en la Plaza de San Pedro, ¿no? Pues que es el ícono de la, por decirlo de alguna forma, del cristianismo occidental, también se iban a bendecir parejas homosexuales y de que ya no hay ningún problema en tener esta aproximación, ¿no? Hacia la comunidad LGBT, etcétera. Muchas iglesias históricas protestantes también, muchas iglesias evangélicas también lo están haciendo, los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos. Entonces, obviamente, aquí hay una necesidad urgente que tenemos que atajar y es la crisis occidental. ¿Hacia dónde vamos? A ver, a mí me gustaría preguntarte, Luis, tú que estás en el debate constantemente y creo que tú lo acabas de comentar, ¿no? Es difícil, estoy buscando una iglesia, estoy buscando un lugar donde pueda llenar mis expectativas espirituales, un hombre que tiene sed espiritualmente. ¿Tú a dónde crees que va Occidente desde tu perspectiva, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿hacia dónde nos dirigimos? Ya ni siquiera tienes que hablar teológicamente, ¿no? Como hombre pensante de una sociedad occidental, ¿hacia dónde vamos? Vamos a la explotación de la fantasía del hombre. Cualquier cosa que el hombre puede llegar a producir, la tecnología le va a ubicar la herramienta para que pueda llegar a desarrollar esa fantasía, esa pudrición. A eso es lo que nos estamos aproximando, eso es lo que yo estoy viendo con mis propios ojos aquí en Estados Unidos, donde ya existen aparatos modernos, o sea, poder llegar a comprar una mujer, de hecho, físicamente guapa, de plástico para poder llegar a complacerte en tu casa. O sea, es la hipersexualización del hombre, es supuestamente abrirle la mente al hombre y decirle, mire, denle rienda suelta absolutamente todo lo que usted quiera. Ahí es donde vamos. Ahora, cuando Edgar me invitaste, fíjate, a platicar esto, el tema, ¿no? Cuando dijiste decadencia en Occidente, decadencia, y me puse a pensar. Y yo, pues es cierto, qué buena. Pero después yo pensé, ok, si estamos en decadencia es porque estuvimos alguna vez en algún lado o en una posición de valores, de cultura, de tradición, de ricura, de estabilidad, de lo que queramos, ¿no? Aquí. Entonces, si hay una decadencia, asumimos un estándar. ¿Y qué fue lo que nos ubicó ese estándar? Todos ya sabemos acá que fue el cristianismo y sus valores y sus presuposiciones, ¿no? Particularmente en Génesis 1:26. Que el hombre tiene dignidad por sí mismo, dado que fue dado en la esencia por Dios, ¿sí? Portamos el imago de él. Ahora, ¿se acuerdan de la conferencia que les mencioné que ya el editor la está trabajando? Cuando yo estaba haciendo mi investigación, yo me di cuenta que lo que cambió del hombre es la epistemología, ¿sí? O sea, la epistemología del hombre podemos llegar a tener dentro de nuestra cosmovisión. Epistemología para la gente que nos está viendo es
cómo nosotros sabemos, ¿sí? O sea, cómo es que sabemos lo que sabemos y por qué, y dónde lo justificamos. Entonces, la epistemología del hombre ya no es bíblica, el hombre ya no parte de una cosmovisión bíblica en las cosas para poder aplicar a la cultura, sino que partimos del racionalismo, o sea, de la expresión subjetiva del hombre. Hay un libro, seguramente ustedes dos ya lo han leído, que se llama de Carl Truman, en inglés se llama The Modern Rise. Muy buen material. ¿Cómo? ¿En español cómo? No, que es muy buen material. No, yo lo he leído en español, lo he leído en inglés. Para que este se llama, se llama The Rise and Triumph of the Modern Self, de Carl Truman, el mejor libro de los últimos 20 años. Está en español, por favor búsquenlo, los que nos están viendo. Jamás he leído un mejor libro. Y él habla acerca del individualismo, propio del liberalismo, obvio, pero él lo toca desde la psicología. Y él dice, el rendirle culto al yo, al ser, al yo, y ese rendirle culto al yo es alabar todo lo que yo produzca, no lo que produzca, por ejemplo, la Biblia, no lo que me comanda la iglesia, sino lo que sea que yo producir. Y ahí es donde nos agarramos del transhumanismo. Y el transhumanismo lo que dice, dado que existe el yo, podemos apelar, por cierto, Edgar, al superhombre de Nietzsche. Entonces, la tecnología dice, ok, existe el super yo. Y este super yo, como dice el Marqués de Condorcet, un pensador de la Revolución Francesa, dice, este ser, dado que es perfectible, va a necesitar remover todas las barreras mentales, epistemológicas, que se le pueda impedir esa perfectibilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cristianismo tiene un anclaje objetivo del hombre. Y como tenemos un anclaje objetivo del hombre, y si tenemos un anclaje, significa que tenemos una versión última del hombre, que en Juan descubrimos que todo el hombre es conocer a Cristo y parecerse a Él. Entonces tenemos que eliminarlo. Y el momento que lo eliminamos, tenemos que meter un nuevo Dios, y ese nuevo Dios es el yo. El yo. El yo, eso es alguna expresión que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos al yo? Ok, y dice el animal bestia buitresco silvestre de Yuval Noah Harari. Del Sí, Nomodeus, ¿no? que ahora está negando los derechos humanos. No, olvídate, lo viste en Twitter hace poco, el que salió esa... O sea, sí. Bueno, y yo mi crítica ahí fue que es parte de la fenomenología, parte de algo objetivo para poder llegar a formar o volver a traer la tabula rasa que tanto él dice, para finalmente morir en una computadora, dice el idiota ese, como que nos podemos llegar a meter en una computadora. Habría que ver cómo es que la conciencia es material para poder hacer eso. En fin, entonces cuando hacemos el trayecto del estudio y veo la modernidad que acabamos de tocar, y digo yo, ¿para dónde vamos entonces? Bueno, está la tecnología, lo que también recomiendo un libro que se llama Humans 2.0, de un filósofo que yo conocí. No vas a tener que dejar la lista de los libros para pasársela de verdad, porque hay gente que le gusta leer y lo va a leer de seguro. Ese es un libro, el primer libro de transhumanismo que leí fue ese, no fue el de Miklos, curiosamente. Y en ese libro él dice que nosotros somos hijos de la tecnología, le llama technosons. Y dice, entonces como somos hijos de la tecnología, dice, tenemos algo que se llama technofaith, que es fe en la tecnología. Entonces el nuevo Dios, para poder llegar a actualizar todo lo que yo quiero, es la tecnología, porque es el yo, y lo que yo produzco es lo que yo quiero ser. Obviamente ahí nos desprendemos en la coyuntura que es innecesario tocarla acá, que es el transgenerismo, que es una expresión del transhumanismo, los pronombres y toda esta descomposición de la identidad del hombre. Pero ¿cuál viene el problema? El problema es que la persona que no es no binaria, toda esta porquería, que no tiene esta crisis de identidad, dice, bueno, pero hay ciertas cosas que yo quiero llegar a hacer que no es necesariamente esto de la identidad sexual, sino que es, bueno, en vivir, dicen, en mi mundo tecnológico, y mi mundo tecnológico es el del gaming, ¿sí? La falsa valentía, donde yo mato soldados en Call of Duty y eso me hace sentir de alguna manera que he hecho algo para poder llegar a ser hombre. Qué curioso, que ¿por qué un hombre no se siente hombre cuando está haciendo un juego de Barbies en el PlayStation? Claro. No, se hace cuando tenés, exacto, entonces apelás a algo del hombre, algo propio de la naturaleza del hombre, que es la agresividad, lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué es lo que te ofrece Call of Duty? ¿Qué es lo que te ofrece, por ejemplo, FIFA? Yo no estoy odiando los juegos, nada que ver, yo jugué juegos por muchos años, ¿no? Ya días no juego,
Pero cuando preferís jugar FIFA y en vez de jugar fútbol, potra, como le decimos en Honduras, enlodarte, ponerte los tacos y correr, y preferís, existe como un filtro de la realidad, el deporte, entonces ya no lo tenés que jugar, sino que lo empuñas en una consola o solamente lo ves por televisión. Entonces ya no va. Y Luis, a ver, tú eres de Honduras, Luis, ¿no? Tú eres de Sí, Honduras interesante. y tú vives en Estados Unidos. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre lo que estás contando de, por ejemplo, está mucho más marcado en Estados Unidos o en la anglósfera de lo que estaría, por ejemplo, en Latinoamérica? Porque tú has vivido en las dos zonas, ¿no? Uy, sí, mira, lo que pasa es que yo tuve un acceso muy en particular, que yo fui entrenado en California para un trabajo, una semana, yo estuve en Palo Alto, yo estuve en Silicon Valley. Oh, okay. A mí esta nadie me la contó, o sea, yo vi, antes de que fuera el brote este salvaje que vemos, como le llamo yo, la verdadera pandemia ideológica, antes de que vomitara para abajo en Latinoamérica, yo empecé a ver este montón de cosas en el 2019 en Palo Alto, donde por el nombre, y esta vaina, y cuando empecé a ver esta falsa versión de valentía que le vendían al hombre, y me preocupé. Y fíjense que yo tomé una decisión personal en ese entonces de vender mi PlayStation. Porque dije yo, hay mucha gente jugando, digo, demasiada gente, más que cuando yo lo jugaba en el 2015-2016. Yo me preocupa. Entonces vendí el PlayStation. Y comencé a leer. Yo, que sabía de leer yo, si lo único que yo quería era beber y estar con mujeres. Pero apelé a mi condición de hombre de decir, ya quiero ser diferente, ¿ves? Y no había pegado mucho en Latinoamérica. Y la gente estaba como que coqueteando con ese mundo, ya botaron las consolas y recuerden las computadoras, que ahora se juega más en computadora. Y me empezó este movimiento muy extraño y comenzó a subir, por ejemplo, el índice de obesidad en hombres y en mujeres. Uf. Y yo, wow, la vida sedentaria, ¿ves? La ansiedad subió, la depresión subió, suicida, y después vino el COVID y olvídense, ya tenemos el resultado de hoy día, ¿no? Porque tú ahorita hablabas de Yuval Noah Harari, ¿no? Y el famoso foro de Davos. Y muchas de las declaraciones que ellos hacen, pues a la gente de Latinoamérica como que, quién sabe de qué estarán hablando, ¿no? Como que parece muy, muy a la anglósfera ese asunto, muy a Europa, a Estados Unidos, Australia, pero en realidad ellos parece que tienen un plan muy marcado. Ya no estamos saliendo por otro tema, ¿no? Pero parece que tienen un plan muy marcado para el mundo, o sea, globalmente hablando, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos llega como que tarde ese tipo de información o no la decodificamos como tal. Por eso te pregunté, tú eres de Honduras, pero tú estás viviendo en Estados Unidos y tú estás mucho más familiarizado con todo este tipo de cosas. Es que, mira, el problema es que cuando las personas sapientes y preparadas en el tema hablan de esto, por ejemplo, recomiendo exageradamente este libro, Neoentes, de Miklos Lukács. Uy, ese se ve bueno, ¿eh? ¿Qué te Sí, manda sí. un Yo lo avioncito tiene ahí? Este libro lo tengo más tatuado que mi cuerpo. Yo cuando leí las ideas de Miklos, soy muy fanático de las ideas del cerebro de él, ese tipo es una máquina, un titán. Léalo, por favor. Y cuando él sacó su idea a Latinoamérica, Edgar, lo primero fue que se burlaron de él. A eso me refiero, ¿ves? Es como si es como si fuéramos realmente otro mundo, o sea, como que esas cosas, esas ideas... Como que no ¿de qué aplica están para hablando? nosotros. Exactamente, sí. Fue escarnecido. Y cuando estamos viendo que se está tecnologizando Latinoamérica como nunca antes, especialmente El Salvador, y no creo que Bukele lo haga con mala onda, pero cuando está saliendo toda la información de lo que causa el algoritmo en el cerebro de los menores, cuando está viendo que en Estados Unidos, yo trabajo en los distritos, ojo, en Estados Unidos, no sé si ustedes saben, se regala laptops a los estudiantes de las escuelas públicas. Se les regala. Usted no tiene que pagar ya. ¿En qué mundo vivimos en que nos está regalando una computadora? ¿Y con qué finalidad regalas una computadora? Ay, para mejorarle la educación y la comprensión al niño. Pero ¿de qué está hablando si mata la capacidad abstracta porque la corteza prefrontal del cerebro se disminuye cuando el niño menos de 16 años está expuesto a altos índices de estímulos tecnológicos? Eso es obvio. Eso y luego te dicen que tiene TDAH, ¿no? Que es otra, la pandemia del TDAH, ¿no? Bueno, entonces cuando ves que te está regalando todo eso, existe algo porque estamos en la era de la transacción. Dame que te doy, ¿no? Ya no es algo que te doy en virtud porque dar es algo lindo y bíblico. Es mejor dar que recibir. No, te doy porque necesito algo en contra. Y ahí nos metemos en otro tema que yo lo traté en una conferencia que me invitó Sarah Hoff a dar con respecto a la educación, porque trabajo en educación acá. Y bueno, aprovecho, pero recomiendo otro libro para eso, se llama
American Education. The Underground History of American Education de John Taylor Gatto. Este libro, ay Dios mío, no sé ni cómo, por dónde. Oye, ¿tú has visto este? ¿Verdad? 2084 de John Lennox, olvídate, hermano. Están comiendo pan enfrente de los pobres, ¿eh? Como son malos. No, lo siento, yo les quiero dar un regalo a ambos, les quiero regalar un libro a ambos. Así que por favor quiero que me escriban en privado si me dicen, Luis, tú recomiéndolo y cómpralo y te lo doy. Si no, ustedes gracias, dicen, me lo quiero regalar a ambos. No, pero gracias. ¿no? Queridos, yo recibo libros. El regalo que siempre me gusta son libros. Hablen de Heiser porque ya nos metimos otro tema y yo no quiero que no dejen de hablar de Heiser porque es un tema interesante. Pero aquí, fíjate que iba eso, quiero conectar a Heiser. Ok, entonces cuando veo que Heiser está invitado a los foros de tecnología en Estados Unidos, busquen el documental que tiene, el que sacó con Logos Bible Software. Lo sacó con Scott. ¿Cómo se llama? Se llama UFOs. UFO. Queridísimo. Caramba, claro. Okay. Y ahora quiero elaborar con esto, si me lo permiten, porque esto es muy importante, para mí particularmente muy importante. ¿Se recuerdan la conferencia apologética que se me fue invitado a hablar en Carolina del Norte, no? A los expositores y a las personas que de repente compraron como un VIP, por decir así, se les permitió estar en el pleno donde habló el doctor Hugh Ross. El doctor Hugh Ross participó, obviamente es teólogo y filósofo, como ustedes ya saben, en Reasons to Believe, ¿sí? Okay. Pero él es astrofísico. Entonces, él fue contratado por Moscú, el gobierno ruso, y por el gobierno americano para explicar esto, lo del fenómeno de los ovnis. Los WAP, ¿no? Ajá. Entonces, cuando él da la conferencia, esta conferencia cerrada, le resumo todo, él decía, cuando nosotros hicimos el estudio con los militares que vieron estos seres, con todo lo que sucedió, nos dimos cuenta de tres cosas. Yo como astrofísico le estoy hablando. Dice, y en mi último punto ese se lo voy a dar como teologo. Que Rose está bien metido en ese tema, está bien metido Rose últimamente, claro. ¿Verdad? Sí, claro, porque él fue contratado profesionalmente como científico para ver si este era un fenómeno que se podía explicar desde la ciencia, porque los seres aparecían en campos gravitacionales que eran del estudio de él, entonces él necesitaba hacer eso, y él trabajó con Stephen Hawking. También, ya le voy a conectar a esa historia bien linda que contó el de Hawking. Imagínense, yo soy un nerdito que está en primera fila, así, yo con mi mochilita. Que el Señor ha tenido misericordia, te ha permitido tener ese privilegio. Qué hombre tan privilegiado, Dios mío. Exageradamente, mi hermano Jorge Gil. Y curioso, Jorge está en su rollo conectando las cámaras, por otro lado, porque él trabaja para Cross Examine, y yo estoy con mi mochilita enfrente, yo soy en primera fila, no había nadie a la par mío. El doctor Gary Habermas estaba atrás mío, por cierto. Pero yo estoy viéndolo y él está contando al final de la conferencia, después de que hubo una elaboración, dice él, miren, lo que averiguamos fue lo siguiente. Estos seres no dejaron algo que se llama remnant heat, o sea, calor, ¿cómo se llama? Remnant heat. Como una estela, ¿no? Ajá, como por ejemplo... es como... se dice calor remanente. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, los cuerpos que entran tienen que dejar algún tipo de calor remanente. Voy a dar un ejemplo muy burdo, pero, por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos en una silla y nos paramos por mucho tiempo, dejamos algún tipo de calor, ¿no? Bueno, algo así, pero para que esto solamente pudiera ser producido, obviamente, por seres materiales. Físicos. Físicos, perdón, sí. Ahora, cuando vimos, dice, en South Dakota, en todos estos lugares donde estos seres aparecieron, a las horas que aparecieron, con nuestras máquinas sofisticadas tecnológicas, nos dimos cuenta que estos seres no dejaron calor remanente. Número 1, dice. Número 2, dice. Estos seres se le aparecieron a personas que tienen un común denominador. O eran alcohólicas o practicaban brujería. Uepa. Y dice, y número 3, ninguna de estos seres rompieron la barrera del sonido cuando ingresaron a nuestra esfera, perdón, de la estratosfera a la no me acuerdo, no me quiero meter en el campo que no es lo mío, pero la biosfera. A la biosfera.
Ajá. Y dice, inmateriales, no rompieron barrera del sonido y se le aparecen a personas que están en lo oculto. Y dice, esta es mi conclusión, ya no como científico, dice, estos son demonios. Estos no son seres, no son aliens como los quieren vender. Ajá. A mí, o sea, en la conclusión, a mí obviamente se me cayó la quijada. Y bueno, yo levanto la mano y hagamos un paréntesis para cerrar con la historia de Hawking, para conectar con Heiser. Entonces le digo yo, usted mencionó que usted es astrofísico y trabajó en el Pentágono, si no me equivoco, le digo, el doctor Stephen Hawking también. Le digo, sí, me dice, correcto. A todo esto, a mí me enfocan en la cámara porque estoy haciendo una pregunta, ¿no? Pero a mí no me importa, yo estoy enamorado del cerebro de este señor. Y yo sí, una pregunta, ¿por qué usted considera que él tenía razones más allá de su enfermedad para no creer en Dios? Había algún argumento que no le caía. Me cae bien el Dr. Hugh Ross con la calidez que él tiene, con la que un titán. Dice, mira, me dice, en los últimos 4 meses de vida de Stephen, que yo trabajé con él, mente brillante, como tú sabes, me dice, pero él en sus últimos días fue trabajado en su casa, ayudado a levantarse y a pararse por un amigo mío, que es un enfermero con su esposa, que vivieron en la casa de él. Entonces él tenía a alguien que vivía constantemente con él que lo cuidaba, ¿no? Entonces dice, mi amigo entró a la casa y del primer día le dije, doctor Hawking, quiero que usted sepa que hay algo que mi esposo y yo no podemos dejar de hacer porque lo hemos venido haciendo por muchos años y solamente quiero saber si lo puedo hacer dentro o fuera de su casa. Es todo lo que yo quiero saber, pero lo tengo que hacer. Y le dice el doctor Hawking en su máquina, ¿qué es? Mi esposa y yo leemos la Biblia y oramos todos los días. Uy, uy, uy. Y se la queda viendo el doctor Hawking con la máquina y le dice, te voy a dejar que lo hagas dentro de mi casa con una condición, que mi esposa y yo estemos juntos con ustedes haciéndolo todos los días. What? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué datazo! Qué Me conmueve impresionante. recordarme esto, porque yo estoy y o sea, yo decía así, ¡Ay! y se me voy de los ojos la necesidad que tiene el hombre de Uf, de los y lo que celestiales estábamos divinos. hablando justamente, ¿no? Cuando volteo a ver a la par mío, veo a la gente en shock, conmovido. Yo digo, porque nunca había escuchado de esto. Y obviamente contó una historia privada, porque este es su amigo, el enfermero, ¿no? Y solamente se agarró y me dice, eso es todo lo que yo sé, me dice. Así que, ¿dónde está Stephen ahorita, a pesar de sus afirmaciones? No sé, espero que esté con Cristo. Brother, mírame, me erizó la piel. Después, como yo tenía acceso al backstage, por ser speaker, yo no estoy diciendo que yo fui speaker en ese evento, pero sí en el evento de español para Latinoamérica, que fue un aula pequeñita porque fue transmitido. Yo, dígame curioso o stalker, no me importa, pero yo estaba con mi lunch esperando que los titanes y los grandes comieran para yo meterme a la par y platicar. Lo mismo hice con Gary Habermas, que me firmó los libros y platiqué con él. Así que lo hice con Hugh Ross y me senté solo él y yo, 1 hora, hablando. Y lejos de seguir alabando el cerebro impresionante que tiene él, y la calidez que le decía, me tiene en shock con lo de Hawking. Me tiene en shock. Come on, baby. It's okay. You can be here, my love. Es que mi hija y mi esposa le están dando de comer a la niña y para comer a la niña enfrente mío hasta donde mi esposa se siente más cómoda con la espalda. Así que por si escuchan, Okay, Eso perfecto. es lindo, eso es hermoso. Saludos a tu familia. My friends say hi, my love. Dicen hola. I've spoken about you, by the way, all night regarding the faith and what you already know. Okay, disculpe, entonces le digo yo, ¿pasó todo esto? Sí, me dice, Luis me dice. Cuando mi amigo me lo contó, no solamente me contó eso, sino me contó el progreso que tuvo Hawking a causa de la palabra y de la lectura. Qué impresionante, Dios Y mío. ¿cómo? Luis me dice, él estaba todos los días más animado de saber y preguntaba cosas y decía, y tal cosa, y la esposa preguntaba, ¿y esto y esto? Y le digo yo, pero no puede ser, le digo yo, pero ¿por qué no? ¿Qué causa? Y me dice, Luis, esto no puede llegar a ser tan famoso, me dice, porque se muere el mundo moderno. Si supiera que su titán de la ciencia, que ya no es Anthony Flew, sino es él, que hubiese estado siquiera coqueteando con la idea del cristianismo, ¿no?
la postura tonta del cristianismo, pero vaya, vemos que todo vino de la nada. Y por eso es que se mantiene cerca. Pero Luis, entre nosotros los científicos, me dice, cristianos, que no solamente soy yo, sino somos muchos, sabemos esta historia y la conocemos a profundidad entre varios de nosotros. Como él, en sus últimos 4 meses de vida, hasta que se murió, pedía este momento de compartir con mi amigo en la Biblia en oración, con preguntas. Hay que decir que a Flew lo caricaturizaron, ¿no? Cuando dio ese giro. En su libro Dios existe, decían que estaba senil, que ya no estaba bien, etcétera, etcétera, porque sí, se vuelven como los estereotipos, ¿no? de los movimientos ateístas y todo esto. Qué impresionante lo que acabas de contar, de verdad, impresionante. Aquí hay mucha gente que ha confesado que está en las lágrimas, ahí estaba, había Yo, sí. y también dice que ha sacado a muchos ladridos de wow. No, bueno, imagínate, yo todavía, ahorita que me recuerdo, me causa shock, pero bueno, esto es importante porque cuando Ross habla de los ovnis, digo yo, ok, bueno, está bien, pero ahí me meto a ver al doctor Heiser, que el doctor Heiser, cuando descubro los Elohim con él, cuando descubro Teosis con él, y cuando doy mi investigación me doy cuenta que la expresión del cristianismo que más se adecua a las ideas de Heiser es la ortodoxia, y por eso es que me metí a la ortodoxia, no porque tengo una crisis de si son la escritura o no y todo eso, no, es porque me cansé del evangelicalismo, en lo que les dije yo del show y todo eso, pero más fue porque me enamoré de las ideas de Heiser y me dediqué un año a estudiarlas a profundidad, fuera y dentro de él, hablando con otros teólogos y demás. Pero cuando veo que se toca el tema de los ovnis, que por cierto el documental está gratis en YouTube y pueden poner los subtítulos, cuando veo que Heiser es el único teólogo invitado a hablar del tema en Washington, y cuando él da la conclusión misma de Hugh Ross, habiendo tratado el tema desde los Elohim, ojo, desde el Antiguo Testamento, desde las fuerzas espirituales cosmológicas de Génesis 6, sí, de los Nefilim. Sí. Y cuando, ojo, llámenme loco, no me importa. A mí me dan un pepino si me llaman loco, no ustedes dos son igual de locos que yo en todo caso. Pero, hasta más loco. Pero lo que pasó en Miami en enero, si no saben lo que pasó en Miami en enero. Sí, claro, se dice por ahí, se especula que hubo unos seres por ahí que andaban ahí de loquitos, ¿no? Habían seres de dimensiones considerables en Bayside, donde yo caminé con mi esposa el año pasado. Yo le dije, mi amor, ¿te acordás dónde caminamos? Y le enseñé fotos. Yo soy de Miami, yo viví por casi media década en Miami. Digo, mi amor, Bayside tal y tal lado, le digo yo. Ahí es imposible que te monten un show de luz y como 80 patrullas, ¿no, Luis? Hubo ese día, muchas. Fue el éxodo de patrullaje más grande en la historia de Miami. Y no fue porque 2, 3 niños tiraron cohetes. Sí, una peleita de pandilleros, dijeron, ¿no? Y más que yo, como yo lo he dicho en otros lives, yo estudio contra terrorismo y terrorismo profesionalmente. O sea, yo estudio eso en la universidad, es mi 4ª carrera. O sea, yo tengo acceso a documentos oficiales de la FBI, yo tengo acceso a estudios que hacemos nosotros, y créanme que yo entiendo cómo se maneja la narrativa de acá, que le dan pan al pueblo, y se quedan ellos acá arriba con todo. La cosa es que Heiser tenía acceso a esto. 700 oficiales nazis trabajando para el Pentágono de los Estados Unidos, y no los eliminaron, los llevaron a trabajar en lo que se llama paperclip. Exacto. Bueno, vos tenés acceso a eso porque es conocimiento público. A ver, Luis, tú estás diciendo algo muy interesante, y es que la perspectiva de Heiser no es muy conocida básicamente porque la perspectiva que dominó Occidente parte de Agustino sobre la interpretación de Génesis 6, y es una perspectiva diferente de Génesis 6, pero la perspectiva de Heiser parece que se acomoda mucho mejor a lo que estamos viviendo actualmente con el famoso retorno de los dioses, que ya no sería el único teólogo que lo dice. Hay judíos que lo están diciendo, hay ortodoxos que lo están diciendo, como el padre Serafín Rose, también él habla de eso, ¿no? Es cierto, conocer a Serafín Rose, sí. Él tiene un libro que habla de eso, del retorno de los dioses, y cuando vemos, por ejemplo, todas estas manifestaciones de que parecen seres de otras dimensiones, ¿no? O sea, no parecen seres físicos como tal, y a la gente actualmente en Occidente esto se le ha caricaturizado por muchas décadas, esa es la realidad, ¿no? Se le ha dicho que es conspiración, que estos temas no se pueden tocar así porque te ponen el sombrerito de aluminio. Pero a ver, yo sé que Heiser era de los pocos que eran invitados a dar conferencias de ufólogos, o sea, que no tenían nada que ver con el cristianismo, porque él tenía algo que decir desde la perspectiva teológica.
Y eso es sumamente interesante, porque los teólogos hasta hace unas décadas esos temas los veían como, eso es tan loco, ¿no? Eso es de Hollywood. Y Heiser abre el panorama y empieza a decir, no, a ver, hay algo que la Biblia dice al respecto de esto, ¿no? Que estos seres ya estuvieron aquí en la tierra, que estos seres están regresando, que estos seres van a volver, que quieren la adoración. Entonces, y familiarizarse con la literatura de Heiser te abre un panorama impresionante a lo que está sucediendo en Occidente actualmente, es Te verdad. cambia la cosmovisión. Edgar, también mencionaste algo muy importante. ¿Por qué es tan difícil que nosotros creamos en estas cosas? Bueno, Hollywood tiene una parte que ver. Y número 2, el filtro por el cual Occidente procesa toda la información. Que si no es comprobado científicamente con la basura del cientificismo, hoy día entonces no puede ser. Entonces, esa es la epistemología de lo que hemos hablado, ¿no? Claro, totalmente. Ya cuando tu filtro epistemológico no es la palabra de Dios, en cuanto a temas, todo tipo de temas, por cierto, porque los abarca, entonces partís por definición de la alternativa de una cosmovisión, una epistemología racionalista. Entonces tenés que llegar a pasar todo por un filtro de la ciencia. Entonces dicen, bueno, pero ¿qué es eso de UFOs? Pero, bueno, es que eso lo vi en Minority Report, dicen en la película de Tom Hanks, que no lo tengo que votar. Bueno, pero cuando te encontrás en historias como la de mi esposa, por ejemplo, mi esposa tiene una historia, Edgar y Néstor, que se la puedo contar en privado si quieren, aquí no se la voy a contar. Pero mi esposa vio se los cuento en 3 minutos porque tiene que ver con el tema. Sí. Si tú quieres, dale. Cuando yo conozco a mi esposa el año pasado, que el primer día que la conocí, que platicamos y todo, le dije, yo me voy a casar con vos y vamos a tener hijos, y bueno, voilà. Pero, y me dijo, yo pensé que estabas loco, pero cuando yo le empiezo a hablar, mira, vos querés algo que yo no comprometo, es mi fe, le digo, yo soy cristiano, me encanta la filosofía, la apologética, la teología, le digo, pero mi teología parte de un hombre que me cambió la vida, que se llama Michael Heiser, le digo, entonces mira, vos que tenés un filtro de bien espiritual, porque mi esposa es siendo ortodoxa, vas a entenderme bien. Y Luisito, como de burro, típico hombre, comienza a hablar como por 1 hora de los Elohim y los Anakim y de esto y lo otro. Los Anunnaki. Olvídate. Sí, los Anunnaki. También la demonología ugarita, ¿cómo se llamaba? Del Zacarías Hitchin, ¿no? Y todos esos. Y yo, los hombres águila, algo así. Ajá, bueno, entonces yo hablando de la demonología de la era paleolítica, de todo el mundo de Mesopotamia, y después lo conecto con el Concilio Divino, y ¿saben cómo me cayó? Me dijo, Luis, en este cuarto, por cierto, ¿qué pasa si te digo que yo conocí esos seres? El Consejo Divino, me dice que me estás hablando. Y le digo, ¿cómo? Felipe, esta historia la conocen solamente mis padres adoptivos, me dice, y lo conocen un par de personas, porque no puedo en Occidente, en Estados Unidos, contar esto porque la gente cree que estoy loca. Yo nunca te mandan al psiquiatra luego, ¿no? Me dice, yo me caí, me dice, en un pozo a mis 8 años, cuando yo estaba en Ucrania. Permítanme, baby, do you have permission to tell your story regarding... Ok, por respeto, me dijo que sí. Se cayó en un pozo y se estaba ahogando. En este pozo que se estaba ahogando, el que estaba detrás de la casa de ella, se fue. Me dice, no podía llegar al fondo, me dice, y me desmayé y me fui. Y yo sabía que estaba muriéndome, yo sabía que me estaba muriendo y bueno, ni modo, me dice, me fui. Cuando me fui, me dice, aparezco en un lugar donde me tiró un ser. No le voy a contar toda esa historia, no tiene sentido, pero dice que este ser la llevó donde habían un grupo, un panteón. Y me dice, y esta persona, Felipe, me dice que me agarró de la mano, que yo sé que era Cristus, me dice, así como yo sé que era Cristus, me dice, yo sé que era, pero he sentido tanto amor en mi vida, me dice. Y dice que este ser le preguntó a este grupo de personas, miren quién vino. Y dice que los seres le dijeron, te hemos estado esperando, le dice, pero todavía no es tu tiempo, le dice. No, mira hermano, cuando me lo está contando, ella se pone a llorar. Me dice, por favor, no quiero que creas que estoy loca. Le digo, por favor, habla. Y yo procesando más Heiser. Yo, Heiser y el maestro. Claro. Y se ríe ahorita mi esposa que me escucha. Cuando me escucha Heiser, se está riendo porque sabe. Y Heiser, I love you. Y Heiser se había muerto, recuerden, en enero. Yo sí me dolió mucho, maestro. Bueno,
Y me contame, me termina de contar y me dice, Luis, tomaron la decisión ahí, me dice, tal cual me lo estás contando en Segunda de Reyes, me dice Felipe, tal cual me lo estás contando en Job 38, tal cual me lo estás contando, me dice, en el Salmo 89, Salmo 82, todo lo que me estás diciendo. Y me dijeron, necesitas bajar porque necesitas cuidar a tu hermano. Me dice, Luis, después mi mamá a los 4 años se murió de sobredosis y después mi papá nos dejó, entonces entendí que yo tenía que cuidar a mi hermano. Yo entendí que mi misión en la tierra era cuidar a mi hermano. Hermano, eso es ligas. Me dice, por eso me dice, no me decís que haces apologética, me dice, que usas argumentación como me enseñás, me dice, a mí no me importa eso, a mí no me entra, eso para mí en mi cabeza me dice es, porque para mí me dice el ateo es pendejo, así me lo dice ella. Palabras de ella. Sí, necio, pues la Biblia le llama necio. Sí. Dice el necio en su corazón. Un juicio moral. Ella me lo dice, claro, por la expresión que usa ella, pendejo, bueno, ay, disculpen la audiencia, pendejo para mí es diferente a lo que puede significar por usted, pero para mí dice, es tonto, me dice. Felipe, en mi país, el pendejo es cobarde. Ah, ok. Sí, aquí en México sí es tremendo palabrón aquí en México, pero no pasa nada, no entendemos. Y me dice ella que cuando abre los ojos, amaneció boca arriba afuera del lugar y me dice, comencé a toser, me levanté y a los 10 segundos apareció mi hermano y apareció mi hermana. Me dice, yo no podía parar de llorar. Y la segunda aparición que tuvo con Cristo y los Elohim fue cuando ella se quería suicidar. Tengo permiso de contarte esto ella, que fue en California cuando ella vino a los Estados Unidos, que tenía 16 años. Felipe me dijo, no tomaba drogas, yo estaba mal, me dice, yo me quería morir, y yo le dije, Dios, dame un motivo por el cual no morirme. Me dormí, me dice, ¿de dónde me volví a llevar? Me aparecí, pero esta vez no con el concilio, me dice, sino con Cristo. Y tú, mira las cosas que me contó, porque cuando me habla del infierno, me dice que este ser la llevó a un lugar para que mirara de lejos. Ahí Naigar, que es lo primero que se me vino a la cabeza, Lázaro. Oh, claro, sí. Lázaro, el seno de Abraham. Y te voy a contar por qué es importante esto, todo lo que estoy contando, porque para mí mi cosmovisión en cuanto a hacer apologética cambió un poco. Dejé de perder un tiempo debatiendo la primera y la segunda vía después de todo lo que escuché. Porque mi esposa me dice, Luis, este ser que me lleva de la mano, me dice, ya yo más grande, dice que me dijo bienvenido otra vez, me lleva y dice, ese lugar es donde yo no quiero que esté nadie, dice. No quiero que esté nadie ahí. No, es un lugar vacío, ahí yo no estoy ahí, dice. Pero dice mi esposa, pero yo no vi fuego ahí. Y yo en mi cabeza, mi amor, obvio, si es que el fuego es metafórico. ¿Cómo sabemos esto? Porque bueno, si los que hemos estudiado teología entendemos que el fuego se entiende como parte de la cosmovisión judía, que era de purificación, pero no se entiende sino por Left Behind y todos estos Dante, Alighieri, ¿no? Ayer yo estaba haciendo un análisis de que Roma tiene un museo del purgatorio, ¿no? De donde literalmente ellos dicen que bajan las ánimas en fuego y prenden ahí las cosas. Y, pues, te digo, el fetiche, ¿no? Qué interesante lo que acabas de decir, Luis. A ver, y vinculado, ya nos extendimos un chorro. Bueno, vinculado. Dale. Entonces, cuando yo estoy viendo la cosmovisión presuposicionalista, digámosle, o sea, sin tener que dar tanta argumentación, no estoy diciendo que no las doy, yo me gusta dar la argumentación, pero no centrarme en Occidente tanto, así, me abrió la mente y dije yo creo que yo estoy perdiendo mi tiempo haciendo videos de rebate LGBT y todo, o sea, los videos que yo hago de rebate, típicamente que seguramente Edgar, vos me dijiste que por eso me conociste mi trabajo. Digo, okay, sí, pero no, digo yo, ¿por qué? Porque estoy atacando una parte del ser humano nada más, no retándole, pero hay otra parte y otro mundo allá afuera, y cuando me enamoré de las ideas de Heiser, y cuando digo yo tengo que aprender a hacer geopolítica desde el antigua testamentaria y trabajar esto desde la cosmovisión bíblica un poco más agresiva. Mira, mi esposa vino a mi vida cambiarme la vida, no solamente por todo lo que ella me ha dado, sino por su historia y su testimonio, porque vivimos en un mundo espiritual, pero tratamos todos los temas desde la física, desde el materialismo. Y materialismo totalmente. Sí, desde la política, desde una posición específica de izquierda o derecha. Creo que, como decía mi amigo Jonathan Murcia, por ejemplo, hablando del caso de Laje tiene un buen análisis, pero diagnostica mal, porque su diagnóstico parte de un presupuesto que es netamente material. No contempla esa realidad mayor espiritual, que creo que también es algo que podría aportar muchísimo,
en el trabajo de lo que tiene que ver con el campo de la batalla cultural. Bueno, yo sé que nos hemos extendido muchísimo, pero yo no quisiera que esta entrevista Que está culminara. buenísimo el tema, ¿eh? Óyeme, esto está No, buenísimo. a mí, yo tengo permiso de mi esposa de extenderme cuanto ustedes. Déjame digo algo, Néstor. Déjame digo algo. Ahorita Sí. Luis dijo algo muy interesante y está vinculado al asunto de esta gente que ha tenido experiencias, ¿no? Con estos seres, como quieran llamarles, y que Ujú. está gente involucrada. Esta gente es, por lo menos, ese patrón es que es alcohólica, está involucrada en brujería y cosas así, ¿no? Yo leí hace poco un libro. Discúlpenme que yo no les puedo presumir libros así tan caros como ustedes. Este libro que tengo aquí, Final Events, de Nick Redfern, está escrito del testimonio de un anglicano, un obispo anglicano, que trató específicamente con personas que habían tenido contacto con supuestamente extraterrestres, ¿no? Y resultó que el patrón que había encontrado era el patrón clásico de una posesión demoníaca, ¿no? Y esta gente que buscaba ayuda psicológica terminaba justamente buscando ayuda cristiana, porque el cuadro que ellos presentaban era ese cuadro de posesión demoníaca. Y el libro está buenísimo porque te narra, el obispo tiene contacto con gente en el Pentágono y todo, y te va diciendo cómo se fue dando el caso, ¿no? De que hay ciertos sectores dentro de, pues, de estas instituciones muy privadas de Estados Unidos que tienen información que no la sueltan al público, pero se la sueltan a él, y en el libro te dice, mira, esto es así, ¿no? O sea, nosotros sabemos cómo es el asunto y nosotros no podemos decirlo abiertamente, ¿no? Pero el asunto es así. Estos seres, a ver, no son seres de otros planetas. Ellos han estado aquí desde hace mucho y te conectas otra vez con Heiser, ¿ves? Y Ay, este libro es de los, no sé si es de los 90s o del 2000, antes de que Heiser empezara a sacar toda esa, te conectas inmediatamente y dices, caramba, o sea, todo se va conectando a que vamos a llegar a un punto de inflexión con esta temática de los UFO, con los WAP, y parece ser que la gente está esperando eso, o sea, la sociedad global está esperando eso, ¿no? Como que lo están pidiendo, y se van a presentar de alguna forma como mesías, ¿no? Como salvadores, como ayudadores, y se va a ir dando poco a poco el asunto, ¿no? Pero ni son buenos, y le recomiendo ese libro, de verdad, Final Events de Red. Ya que ustedes mencionaron eso, me recordaron, cuando yo estaba chamaco, como unos 15 años de edad, 15 años. No, tenía más, debía tener como 17, ahora que recuerdo. Conseguí un libro que se llamaba Nephilim, de L.A. Marzulli. No sé si tú lo llegaste a leer. El Nephilim lo menciona Heiser, Sí. lo trabaja en los pies de letra, los pies de página, sí. Sí, Nephilim era una serie, era una novela escrita por L.A. Marzulli, que era me parece que era de 3 volúmenes. Yo solamente leí el primero. Y justamente ahí creo que fue la primera vez que yo me desperté a esa comprensión interesante, porque era una novela que se construía sobre justamente todos los planteamientos y el desarrollo de la investigación desarrollada en el ámbito de la ufología, pero viéndola desde una perspectiva más espiritual, es decir, estos fenómenos de ovnis, estos fenómenos de abducciones que muchos decían, generalmente eran realidades demoníacas. Estas experiencias eran demoníacas, no se podían negar, pero eran experiencias demoníacas, y apuntaba mucho al uso de que estas realidades simplemente se daban primero para mantener un metarrelato ficticio y fantasioso. Segundo, para hacer obviamente que en base a ese metarrelato se cuestionasen las bases bíblicas del origen de la vida y del origen de las cosas. Totalmente, ese es Y el número punto. 3 también, para crear algún tipo de experimentación como tal. Eso es lo que decía el libro de Marzulli. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, en los 90, pues el libro de Marzulli es del 99. En los 90 se daba mucho este fenómeno de vacas que se encontraban muertas y sin útero y sin ese tipo de cosas. Entonces decía ahí en el material que justamente esta era una experimentación que era estaba muy vinculada a la manera como en Génesis 6 los Bnei Elohim justamente hacían este tipo de cosas para poder entonces tener figuras humanas con las cuales pudiesen contactar con las mujeres, y de ahí la experiencia de los Nefilim, etcétera. Muy interesante el libro. Mientras, por ejemplo, tú consultas a Heiser, yo recordaba mucho ese material. Dale. Sí, Iba a decir que hay un autor muy famoso que se llama Rick Strassman, es un psiquiatra que es uno de los pocos en Estados Unidos que ha trabajado con la dimetiltriptamina, lo que segrega la glándula pineal, DMT famoso, ¿no? Que ahora pues hay todo un fenómeno con el DMT, con la ayahuasca y con todos estos viajes astrales que está dándose en la cultura. Este señor Rick Strassman
que trabajó, porque está prohibida, ¿no? La dimetiltriptamina no te la venden, ¿no? Desde que se dio todo este asunto de la prohibición del LSD y todo este asunto de las drogas en Estados Unidos. Este fue de los pocos psiquiatras que trató con la dimetiltriptamina y escribió un libro muy famoso que se llama La molécula del espíritu, que es buenísimo. De hecho, este hombre era agnóstico y se convirtió, no sé, en budista, no sé qué, una onda así rara. El asunto es que él, obviamente su trabajo fue en laboratorio, fue controlado, y los resultados que él presenta de la gente que tiene experiencias con el LSD, con la dimetiltriptamina, con la ayahuasca, ¿no? Y todo ese asunto, es que cerca del 30 o el 40% de estas personas, aparte que tienen experiencias con fractales, ¿no? Que ven acá triángulos, cosas brillantes, todo, tienen experiencias con seres que parecen manifestárseles en ese viaje, ¿no? En esa alucinación. Y muchos de ellos lo relacionan con los llamados grises, ¿no? Con los llamados alien, ese estereotipo que tenemos nosotros del alien. Y es bien interesante porque yo leí hace poco un libro que se llama The Return of the Dragon, algo así, de un tipo que dice que esto ha marcado también el paso en Occidente de cómo, lo que acabas de decir, Néstor, cómo las bases del cristianismo han ido poco a poco como, no sé, como siendo golpeteadas, y ahora se presenta a Cristo sí como un ser que es real, que existe, pero no es como lo presenta la cosmovisión cristiana, ¿no? Sino que te lo amplían, o sea, como un salvador cósmico, como una cosa así rara, ¿no? Y por ahí va el asunto con esta nueva tendencia de los UFOs, ¿no? Que se presentan como que vienen a expandir el conocimiento, vienen a ayudarte, vienen a darte una apreciación. Elevar la conciencia. Claro, elevar la conciencia, una apreciación mucho más amplia, ¿no? Una cosmología mucho más amplia, etcétera. Y por ahí hay un libro muy famoso que se llama el libro de Urantia, que ofrece justamente una cosmovisión así, en donde te presentan a Cristo, te presentan los evangelios, pero te presentan esta parte, ¿no? Entonces, desde la década de los 40, los 50, viene bien fuerte el asunto, como diciéndote, no tenemos problema con Cristo, no tenemos problema con el cristianismo, pero nosotros venimos como a elevar la conciencia, ¿no? A presentarte una visión mucho más amplia. Y lo conectas otra vez con Heiser, porque Heiser te dice, eso ya lo hicieron en el pasado. Correcto. Eso ya lo hicieron en el pasado, se presentaron a las sociedades, ayudaron a las sociedades, y resulta que cuando tú lees el libro de Enoch, por ejemplo, ¿no? Que también está tan estigmatizado, también el capítulo 6 de Enoch dice que cuando bajan los ángeles, lo primero que hacen es comparten ese conocimiento con la sociedad, ¿no? Le enseñan a los seres humanos a utilizar ciertas herramientas, a interpretar los astros, etcétera, lo que lleva a la sociedad a evolucionar. Y te vas otra vez, lo conectas con el mito de Prometeo, que le roba la luz, ¿no? El fuego a los dioses, se lo comparte a los seres humanos, y te vas, ¿no? Te vas conectando, ¿no? Que los Rockefeller pues tienen ahí la estatua de Prometeo en ahí donde la tienen, ¿no? en sus edificios, y te das cuenta entonces que detrás de todo esto hay un culto, ¿no? De la élite que se maneja. Y un patrón. Y un patrón a seguir. O sea, es que es lo importante porque si las antiguas sociedades mantenían un tipo de cosmovisión antigua. Hablamos anteriormente acerca de la demonología de los Ugarit. Pero ¿qué pasa? Si vemos los escritos de Mesopotamia, si vemos los escritos de las naciones más cercanas de Israel, por ejemplo, vemos el factor común que tenían, que había agua, gran diluvio, ¿no? Lo que vemos en Génesis 6. Pero también cada quien tenía un panteón de dioses. Claro. ¿Sí? Entonces hay una narrativa que es en común, para que uno pueda llegar a formular el caso más bien, que eso juega a favor más bien de nosotros, no es que juegue en contra, y podamos entender que por qué, bueno, esto lo aprendí yo por la metafísica ortodoxa, pero vale la pena mencionarlo porque es aplicable a la realidad, el mundo está en patterns, o sea, el mundo funciona en cuanto a ciclos de todo, la caída de imperios, la economía alta y bajo, tenemos lo ancho, lo angosto, pero el patrón también en las sociedades se ve y se entiende. Entonces, ¿cómo es posible que ese patrón de la absolutamente nada se haya muerto? No, todo eso es mentira del mundo antiguo. Tenemos un nuevo mundo que es el mundo nuevo ahorita, de parte de 1517 de Copérnico, por cierto. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que de 1517 para acá, el patrón que ha dominado literalmente desde el primer momento de la existencia deje de ser? Si el patrón, por definición, es algo que conforma la realidad, que le da sentido a la misma realidad, ¿no? Entonces, yo les invito a las personas que esto es un reto, pero este es el reto de su vida. Abandonen no estoy diciendo cientificismo porque es una palabra muy esa concepción materialista, ¿no? Por el amor de Dios, dejen de interpretar la realidad debajo de una cosmovisión que todo se tiene que estudiar mediante el método científico, digamos así, para ser mucho más concretos. Exacto, un análisis desde debajo del sol, como decía. Exacto, por favor, estudien a los padres de la iglesia, Néstor.
sea, lo que le digo a la gente, vi cómo pensaban los antiguos, cómo pensaban, a ustedes les encantan los padres de la iglesia, yo sé, porque he leído el material de ambos y los he seguido. Y leer los teólogos y los pensadores, aún los filósofos de antes, miren cómo particularmente entendían la realidad para que vean que no todo hay ciertas cosas en la vida, como la experiencia propia, que no puede llegar a ser explicada por las herramientas de la modernidad. Imposible. Uf, buenísimo. Es Y cierto, tú tienes un libro, Néstor, que presumiste, yo lo leí, el de Rudolf Otto, que se llama Lo Santo y lo Luminoso, donde sí, sí, sí. Rudolf Otto hace como un rastreo antropológico, ¿no? De las experiencias que se encuentran en las sociedades, y eso te habla otra vez de lo que hablamos al principio, ¿no? De la necesidad espiritual del hombre y cómo estos seres y los demonios incluso se han valido del hambre, de la sed espiritual que tiene el hombre para fundar justamente muchas de las religiones donde terminan siendo adorados, ya como decía Pablo, ¿no? Lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Entonces, por ejemplo, está la historia de Juno Moneta, ¿no? La famosa estatua que está en Roma, donde literalmente dice que hablaba, ¿no? Quería adoración, quería recibir exaltación. Entonces, ahí Rudolf Otto lo manifiesta muy bien, ¿no? Lo vas a encontrar, lo luminoso. Yo creo en eso, Edgar, porque si nosotros entendemos cómo los israelitas, por ejemplo, trabajaban a Moloch o trabajaban a Baal, recuerdan que ellos edificaban un cuerpo para el espíritu. O sea, edificaban una estatua, pero la estatua era porque la estatua era poseída por un espíritu y ese espíritu transmitía la idea. No es que era un ser y adorabas un ser, un altar vacío, no. Era un ser que tenía una forma particular. ¿Y de dónde se saca la forma? Es que o sea, pensemos, se saca la forma y bueno, aquí tengo que apelar a Kant, ¿no? No apelo a Kant. Eso sí lo dijo Kant, ¿no? Eso sí lo dijo Kant, ¿se recuerda, no? Que la idea del árbol tiene que ser a priori, no a posteriori de lo que nosotros vemos en la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ellos tenían una idea bastante concreta y específica del tipo de Dios? ¿Por qué Baal era el Dios favorito de los israelitas? O sea, en cuanto al ídolo, bueno, porque era el más cercano, ¿no? Babilonia, era el más cercano en cuanto a región, pero era porque existía, era real, hablaba, manifestaba. Por eso es que se entregan las naciones, las 9 naciones en la Torre de Babel, ¿se recuerdan? Sí, que sí, se entregan las naciones a los dioses. Y dicen acá en el chat que este live tiene de todo, ¿no? Que empezamos hablando de moral y terminamos hablando de la demonología de Mesopotamia. Qué interesante, porque justamente esa última conexión me lleva al punto que yo quería como que tratábamos casi al final, y es cómo se conecta este tema de estas apariciones que entendemos que son demoníacas. Todo esto son realidades demoníacas con, por ejemplo, las experiencias que vemos dentro del catolicismo romano. Es decir, vírgenes que sangran, apariciones que se identifican como la Virgen María, pero que inmediatamente cuando escuchas lo que dicen están siempre llevando un mensaje que hasta grotesco y tétrico suena, y siempre enfocándose en adorar a la figura o que le construyan una capilla, y desligar la visión de Cristo para enfocarla en fenómenos astrales como el sol danzarín. ¿Qué relación, por ejemplo, tú que en un momento dado dijiste, yo estoy cerca de Roma, con esta realidad que obviamente es tan propia del catolicismo romano, una realidad luminosa, como dice Rudolf Otto. Rudolf Otto, sí. Pero luminosa en el mal sentido de la palabra, luminosa en el sentido torcido, en el sentido desviado, o como dice mi gran amigo y hermano Robert Corona, que por cierto está por aquí, el lado oscuro de la fuerza. Claro. Star Wars. Bueno, con respecto bueno, es que aquí tuviéramos que ver. Qué buena pregunta, porque así es como yo lo veo, ¿no? Para mí todo tipo de idolatría es mala. A mí todo tipo. A mí particularmente cualquier tipo de estatua que se puede edificar con la finalidad de poder llegar a rendirle culto, pleitesía. No la terminología hiperdulía, por favor. O sea. Sí. En esto sí voy a defender a mis hermanos ortodoxos. Eso sí no adoran imágenes, eso sí las veneran, eso yo lo he visto. Que se le hacen, yo los conozco, le hacen así y se van. No se ponen enfrente y adoran y todo lo que de repente ciertas expresiones del catolicismo lo hacen. Pero cuando se construye una imagen, se busca que la imagen tome forma y tome vida, ¿sí?
por más que quieran construir una imagen donde se represente una figura, ojo con esto, lo voy a decir, posible de María. Posible. No es María. Es una representación posible de María que no existen dibujos objetivos para poder llegar a ser ella. Estás invitando a un ser a que posea la estatua. Claro, claro, claro. Entonces, cuando yo tengo sacerdotes, amigos, que han tenido este tipo de apariciones y me dicen, Luis, esa no fue María. Yo soy católico todavía, pero esa no fue María, yo sé que no fue María. Entonces estás abriendo la puerta a algo que no es Dios. Sí, estás abriendo la puerta a algo espiritual por definición, pero no es algo que yo recomiendo. Ahora, lo que yo les puedo llegar a decir a mis hermanos católicos, que lean su Biblia. Claro. Mira, que esa pregunta que tú hiciste, Néstor, yo me la he hecho muchas veces. A ver, cuando por ejemplo tú estudias los pormenores de la masonería, ya me voy a meter a otro tema, ¿no? Estudias los pormenores de la masonería, te vas a dar cuenta que ellos tienen una interpretación de la realidad, ¿no? Ellos te dicen básicamente en algunos grados, por ejemplo, el rito escocés aceptado en el 29, que Lucifer es realmente el que te dispensa el conocimiento, ¿no? Que Jehová, que el Dios de los cristianos es el malo porque te priva, ¿no?, de conocer. Y de ahí vienen muchas de los asuntos que se vienen gestando en las culturas, ¿no? Como dijimos ahorita de Prometeo. El asunto es que cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos justamente este debate, ¿no?, metafísico entre el bien y el mal, ya en el Génesis, en el jardín del Edén, con un demonio, con un diablo, con un ente que dice, a ver, es que Dios no quiere que ustedes tengan este conocimiento, yo sí quiero, si ustedes comen, ustedes van a tener este conocimiento y seréis como dioses. Esa lucha, ¿no?, se sigue gestando hasta nuestros días. Cuando yo leo, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, ¿no?, que habla de las inundaciones y que esta referencia a las inundaciones las encuentras en todas las culturas, yo voy a la Biblia y yo creo como cristiano que la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia me narra cómo sucedieron realmente las cosas. Entonces, ese es de donde yo parto. Ahora, volviendo al punto de tu pregunta, cuando yo veo, por ejemplo, que en todas las culturas hay dioses que tienen una fascinación con la sangre, yo me encuentro exactamente con la misma lucha. Yo encuentro en Génesis, por ejemplo, que Dios redime al hombre a través de un sacrificio, ¿no?, cruento. Y encuentro que hay como una imitación en todas las culturas. Quetzalcóatl, acá en los mesopotámicos, Moloch, todos quieren sangre. Entonces tenemos aquí otra vez la lucha metafísica. Cuando yo veo, por ejemplo, este asunto, este fetiche de la sangre en el catolicismo, a mí personalmente, ¿no?, me causa como cierta alarma, ¿no? El asunto de los estigmas, el asunto de los yesos que sangran, el asunto de las hostias que sangran, el asunto de María, ¿no?, con esa focalización del corazón sangrante. Digo, o esto es una imitación burda de lo que Jesús nos presenta en las Escrituras, ¿no?, de su sangre preciosa, focalizado a una mujer y focalizado a una imagen y focalizado a un hombre, o esto es del diablo, o esto realmente se le olvidó a Dios decirnos cómo funcionaba, ¿no? Porque de repente tienes católicos que presumen que Dios literalmente los lastima, les hace hoyos en las manos y les hace estigmas. Ahí tienes a Pío de Pietrelcina, el estigmatizado famosísimo, ¿no? El mismo Francisco de Asís también. Francisco Asís, ¿no? Catalina de Siena, que tenían llagas en las manos. Creo que Catalina de Emmerich también le pasó lo mismo. Y uno se pregunta, ¿y por qué? A ver, ¿y por qué Jesús sentiría algún tipo de gozo, ¿no?, en estar lastimando a sus creyentes, hacerles agujeros en las manos y hacerlos sangrar? ¿O por qué la Virgen María tendría esta fascinación en hacer que una estatua sangre? ¿O por qué Jesucristo tendría esta fascinación, ¿no?, de hacer que una hostia se convierta en sangre? Aquí es donde yo digo, aquí es una parte muy peligrosa en el catolicismo, porque si no le pones frenos, te sucede lo mismo que sucedió en todas las culturas antiguas, que fascinados con el... Perdón. Escúchame que hable sobre lo que tú dices, pero para insertar esa idea, porque también lo ves en el Islam. Gabriela estrangulaba a Mahoma en la cueva. En la cueva, cuando le comparte el Corán, ¿no?, lo estranguló, es verdad. Néstor, me habías hecho una pregunta, cuando hiciste esta pregunta, habías dicho algo, sí, ok, ya te lo dije. Bueno, a mí esto me lo dijo alguien en Miami hace años cuando yo me vine acá, un mes antes de retirarme de la ciudad, y me dijo, Luis, el diablo opera de una manera tan inteligente que se acomoda, me dice, a los vacíos culturales. Mira, mi brother. Y así me dijo, el diablo opera de una manera brillante que se adecua a los vacíos culturales. Eso a mí me dejó a mí loco. Y él me comentó algo. Y él me dijo, mira, te voy a comentar, Luis, vos sabés, porque he hablado esto en privado, me dice en público, en mi libro, acerca de mi adicción a la pornografía, me dice él. Y yo, ¿sabes? ¿Querés saber cómo yo aprendí a dejar la pornografía? Me dice, no con todo lo que intenté, sino porque un demonio una vez me dice, se me apareció una mujer y me empezó a lamer las nalgas, me dice.
Estoy hablando de un hombre casado multimillonario, hermano en Cristo, un tipo bien pegado aquí en Estados Unidos, un amigo mío. Y le digo, ¿cómo? Felipe me dice, me empezó a lamer la nalga, es un demonio, me dice. Tanta era mi fetiche, me dice, así, lo que está hablando de acá, que se me apareció, me dice, y sentía que me iba a la vida del miedo, me dice, todo lo que iba a hacer. Pero me dice, lo que te quiero transmitir es lo siguiente, me dice, porque está hablando de estos temas y todo en público. El diablo conoce tanto a la humanidad, porque existe desde el Edén, la primera interacción con el ser humano. Claro, por supuesto. Que perfeccionó tanto el engaño, trabajó tanto el engaño. Mira qué curioso, que yo he estado leyendo proverbios ahorita con la familia. Y uno de los proverbios ayer es Proverbios 19:17. Mira lo que dice Proverbios 19:17. Dice, aquel que hace muchas cosas malas perfecciona el mal. Uy, uy, uy. O sea, significa que Buenísimo. el mal es potenciable. O sea, que poder llegar a actualizar el mal porque no, o sea, mi esposa y yo, como estamos fascinados con ciertas cosas, vemos un programa en Amazon Prime, perdón, en HBO Max de psicópatas, de psiquiatras y psicólogos analizando psicopatías. Y entre más pasan los episodios, más grave y más profundo y más sádico y más enfermo es el crimen que han cometido. Entonces vemos evidencia a mera percepción, pero también si lo vemos a lo largo de la historia, vemos un patrón, por ejemplo, en los dictadores. Vemos cómo los dictadores o las figuras totalitarias de los primeros siglos no eran tan malas como lo era Hitler, por ejemplo, de cruel como lo fue Hitler. No lean a Wilson, lean a Víctor Franco, lean a Anne Frank y se den cuenta los sádicos y los enfermos que eran los nazis. Peor que los gulags. Yo he leído el régimen de los bolcheviques y todo lo leía a Solzhenitsyn, lo que quieran, no se compara, el nazi es lo más enfermo. Entonces, cuando vemos hoy día, y audiencia, por favor, quédense con esto, el diablo no opera con nuevos trucos, sino que los recicla y los perfecciona y se los muestra de una manera que ustedes se la traen y no se dan cuenta. Y cómo está durmiendo todo el mundo hoy día es lo que, si no me equivoco, Chesterton dijo. No, corrígeme, dijo, el engaño más grande que ha logrado hacer el diablo es decirle a la gente que no existe. Que no existe. Uf, Cuando dice eso, uno remueve el aspecto espiritual del hombre, el único aspecto que Dios quiere perfeccionar de nosotros, el que más acentúa y ubica todo tipo de cosas por ahí. Identidades psicosexuales, ultraje material, ¿no? Del cuerpo, transhumanismo, transgenerismo, y ahí donde se ubica él, en el vacío cultural hoy día, donde se le dice al hombre que es materia pura. ¿Ves? ¿Y qué pasa? Cuando se niega esa parte espiritual, se niegan los nefilim, los Elohim, y se niega el patrón de lo que nosotros estamos hablando. Por eso es que nos ven hablando ahorita, dicen estos conspiranoicos, estos XY. Bueno, mi gente, así es como el diablo ha logrado ganar la batalla cultural, negando el aspecto espiritual del hombre, y por eso es que se hace política, como mencionaba mi amigo Laje, lo hace, y mucha gente lo intenta hacer de esa manera, que no, de repente no es la manera más efectiva, pero hasta ellos lo hacen de la única manera que se les ha presentado la realidad. Material. Claro. En otras palabras, a Nefarious Plot. Qué buena película, Nefarious, la película, ¿la vieron? Claro, buenísima, sí, buenísima. Sí. De hecho, la comentamos ahí, cada uno la comentó en sus canales. A Nefarious Plot. Que en la introducción, Steve Dish dice justamente algo parecido al tema de los vacíos culturales. Él dice algo como, el diablo no es antimoral, ni es moral, es amoral. Bueno, y en una sociedad postindustrial, ¿no? Que está buscando literalmente la singularidad cuántica, obviamente que el diablo va a venir con nuevos ropajes, ¿no? Es el mismo diablo, pero se nos va a presentar con nuevos ropajes y obviamente está buscando lo mismo que buscó en el pasado, ¿no? La adoración, hacer un mundo a su medida. Y ahí está, ¿no? El famoso fenómeno de los WAP. La gente está en el mundo, la gente que no tiene principios cristianos ni está despierta en este asunto, va a quedar redondita en cuanto a ello, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente vamos a ser llamados conspiranoicos por este tema, pero es un tema que, si Dios lo permite por alguna razón que esté saliendo a la luz, es porque Dios ama a su pueblo también, ¿no? Dios pretende que su pueblo no sea adormecido en estos temas, y esto es algo real, esto es algo que está sucediendo, y yo seguí de cerca el caso de Miami, pero siempre está como, siempre estás cuidándote como en la etiqueta, ¿no? No, ya se fumó demasiada hierba, o es que anda viendo, ¿te das cuenta? Entonces uno a veces prefiere decir, mejor no digo nada.
Te muteaste, querido. Es que mi hija está haciendo soniditos ricos. Es que te decía, no puedes pensar como querés pensar. ¿Qué cosa, no? Estás restringido culturalmente porque tu cosmovisión, que vos sabes que parte de la mera Biblia, pero dice, no, pero no la Biblia de Hillsong, porque la Biblia de Hillsong, y es cierto, porque como en inglés se dice, el churchgoer, el que va a la iglesia típico, ve estas cosas y vos haces aquel exégesis de los Bene Elohim y lo explicáis y decís, lo que estuvo en Miami son los Nefilim, y lo concretás, que es un video serio, la gente te dice, bueno, loco, bien, muy bien, ¿y cuándo le vas a vender esto a Christopher Nolan? De repente te monta la película. La cólera, pero mi esposa y yo, con mi esposa Cristina, nos acostamos y ese día estuvimos todo el día pensando en el caso de Miami. Para la gente que no sabe, damos contexto, en la ciudad de Miami, a inicios de año, reportaron muchas personas que vieron más de 10, 12 seres que sabían que no eran humanos caminar hacia ellos. Entonces mucha gente en Bayside, en Miami, sacaron sus armas y empezaron a detonar del espanto y del miedo. Unos corrieron, otros estuvieron en alerta de pánico. Entonces las autoridades llegaron a ver lo que estaba sucediendo y vendieron la narrativa popular que eran fuegos artificiales de niños, cuando se hizo el despliegue más grande en la historia de Miami. Y bueno, esto muchos presentadores como la Daily Wire, que son cristianos, dijeron, son los Nefilim. Y yo como cristiano, dice, sé que fueron seres que se expresan en la Biblia. Y muchas personas creo que a causa de estos fenómenos que están viendo, dicen, esto no puede ser Hollywood, esto no puede ser inteligencia artificial, esto tiene que ser algo más. Y yo creo que entre más animamos a las personas a que estudien, a que se den cuenta de lo que estamos viendo con los libros que hemos recomendado, creo que más se va a poder abrir la idea de que este mundo es mucho más de lo que pueden llegar a ver en todo lo que existe allá afuera, ¿no? Una interpretación hipersubjetiva de la realidad que parte del modernismo, ¿no? Excelente, excelente. Buenísimo, buenísimo. Óyeme, cerremos, queridos, cerremos, que me tengo que ir a cenar y esto está buenísimo y me estoy picado y Óyeme. nos quedamos toda la noche después Aquí aquí. nos quedamos 6 horas, yo sé, lastimosamente. Este live superó mucho más que cualquier otra cosa las expectativas. Fue buenísimo. Y hay muchas cosas que tratar, por ejemplo, muchísimas cosas que se pueden seguir abundando. Por ejemplo, me gustaría después, si podemos dialogar un poquito sobre el tema del papado, porque sé que el tema del papado fue una de las cosas que te impidió dar el paso hacia Roma, y yo creo que ese es un tema muy bueno, pero no sé si sí, no, y también hablemos del enemigo cósmico de Job, que no es Satanás. Buenísimo. Sí, hay que hacer un live por semana, he perdido, ¿no? Yo estoy muy contento. ¿Qué tiempo? Miren, este es el primer live que yo hago acá en el año en YouTube. Buenísimo. El primero, yo estoy muy feliz de haber estado acá, muy contento. Hasta mi esposa me dice, ¿estás feliz por hoy, verdad? Porque vas a hablar de tus temas, me dice, le digo, cállate, estoy que no quepo, le digo. Están preguntando, Luis, que el nombre del documental de Heiser, ¿cómo lo encuentran? Ahorita mismo lo pueden buscar como Michael Heiser y ponen Aliens and Demons. Aliens and Demons. En YouTube, lo pueden encontrar en YouTube. Acá, de hecho, lo voy a enviar al link del chat. Ah, sí, buenísimo. Y aquí simplemente nomás se mete, ¿no? Acá Ahí está directo. por favor, véanlo. Él tiene un libro acerca de eso, por cierto, lo pueden comprar. Pero eso está increíble porque él es scholar. Recuerden, Heiser era un teólogo, un scholar, un académico que no habla por hablar. Él hizo un trabajo de más de 10 años para poder ofrecer ese documental, ¿no? Buenísimo. Ha sido, de verdad que me la he pasado, pero bueno, excelente, ¿no? Fue una tarde riquísima. Es como esas pláticas que no quieres que se acaben, ¿verdad? Pero nos tenemos que ir. Bueno, ya a mí me están llamando ya a cenar. A mí también, ya rato me están llamando, me están diciendo muecas acá, que se me va a dar la cena también. Claro, entonces vamos cerrando, queridos, ¿no? Así como impresiones generales. Antes de cerrar, quiero, en estas impresiones generales ya finales, quiero de verdad decir, y lo digo públicamente, realmente tengo un gran aprecio por mi querido hermano Luis Felipe. El Señor me puso una impresión en el corazón, debo decir, estaba orando y le mandé ese mensaje. Yo no sabía nada de lo que realmente le estaba pasando, que en ese momento estaba orando al Señor para tener una mejor impresión de qué paso tenía que dar, y creo que fue una bendición. Creo que fue que el Señor permitió eso en su forma providencial, que pudiese ser una respuesta para la oración de Felipe y de su esposa.
Y obviamente creo que después te compartí el libro de Papalismo de Edward Denny. Creo que te compartí otro más también y fue un... El Vicario de Cristo. Vicario de Cristo, sí, Vicario de Cristo. Y sé que eso fue providencial. El Señor permitió eso para ayudarte a tener una mejor apreciación de la búsqueda que estabas haciendo. Y esperemos que el Señor siga iluminando en todo sentido. Esas serían mis impresiones prácticas sobre ese tema. Después, en un futuro, ¿sabe qué propondría? Que pudiésemos hacer un análisis de Strayhorn, porque según tengo entendido, tú lo leíste y descubriste unas falencias que tenía. Y sería interesante un live respecto a ese punto. Así que yo creo que se puede tratar esa parte. Claro, sin duda. Buenísimo. No, Néstor, gracias por tus palabras. De verdad, gracias por tu disposición y por el corazón que tenés, que yo sé que amás mucho a las personas. Es algo que aprendí de años de vos y tu pasión por el conocimiento y bueno, gracias. Muy bien. A ver, por mi parte, pues, Faraj, no había tenido el gusto de compartir pantalla contigo, pero de verdad, qué grato, ¿no? Qué grato poder platicar aquí juntos. Yo espero que no sea la última vez, ¿no? Espero que podamos compartir más, así una charla entre amigos, ¿no? Una charla informal entre amigos, que podamos tratar varios temas y que la gente sea beneficiada. Estuvimos casi 700 personas conectadas, entonces creo que a la gente le gustó, hay muy buenos comentarios y de verdad muchas gracias por tu disposición. Sé que eres un hombre muy ocupado y, a ver, el hecho de que estemos aquí los tres es que no habíamos podido cuadrar porque eres un hombre ocupado, así que gracias de todo corazón por tu disposición y pues, ¿qué te puedo decir? Que te vaya muy bien a ti, a tu familia. Sé que tienes una niña, una bebé chiquita, así que mis mejores deseos, mi querido Faraj, y estamos para servirte. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.